Ya. Me van a disculpar, pero parece que con usted me pasan siempre cosas. Ya, vamos a bajar esto y vamos a comenzar la clase. Este computador, este otro viejito, es lentito el computador. Ya. Ya, como estábamos viendo, hoy día vamos a ver el laboratorio y propiedades de las soluciones, presión osmótica, ¿ya? Y los objetivos del práctico de hoy día van a ser determinar la presión osmótica, experimentar el proceso de diálisis, comprobar la diálisis y diferenciar entre osmosis y diálisis, ¿ya? Entonces, para que recordemos qué son las soluciones, ya recuerden que esto también me parece que lo vemos en general y orgánica, solución hipotónica, solución isotónica y solución hipertónica, ¿ya? Entonces quiero que ustedes me digan qué entendemos por solución hipotónica. Jóvenes, lo escucho. Solución hipotónica, solución isotónica y solución hipertónica. ¿Nada? Busquen en el celular las definiciones. ¿Se refiere a los solutos? Ya. Hipertónica, exceso de solutos, muy bien. Hipotónica, déficit de solutos, súper bien. Isotónica. Cantidad igual de solutos y de solventes, súper bien. Ahí se está reflejado, ¿cierto?, en lo que son las imágenes, ¿ya? Entonces, este computador está lentísimo. Entonces, en cuanto a lo que es la osmosis, si se fijan, ya tenemos acá agua, el solvente, y acá tenemos soluto, en el caso de esta solución, cloruro de sodio. Y también hay una barrera ahí, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver cómo vamos a definir la osmosis, pero también tenemos que recordar y hacer una diferenciación en lo que es difusión y lo que es osmosis, ¿ya? La difusión, como ven acá, ya tenemos un soluto, el solvente, y comienza a difundir y se esparce en la solución. Sin embargo, en el caso de la osmosis, debe siempre haber una barrera. En este caso son, ¿cierto?, membranas semipermeables, en donde va a haber una difusión de un lado hacia otro, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo que no estamos definiendo, ¿cierto?, como es osmosis, ¿ya? Vamos a considerarlo como un fenómeno en el cual las moléculas del disolvente se difunden pasando desde la disolución de menor concentración, que es hipotónica, hacia la de mayor concentración, ¿ya?, que es hipertónica. Y esto hablamos de gradiente de concentración, ¿ya?, para que no se olviden, lo tomen en cuenta, ¿ya? Acá hay una página de YouTube donde pueden ver también este proceso de osmosis, ¿ya? También tenemos que ver algunos lo que son las membranas semipermeables, ya que son las que van a permitir preferencialmente algunas sustancias, no todas, dependiendo del tamaño del poro, ¿ya? Entonces va a impedir generalmente de las partículas de mayor tamaño. Y por lo tanto va a permitir esta diferenciación o un poco restringir el paso de algunas de estas sustancias, ¿ya?
Entonces, de lo que son las membranas semipermeables, hay membranas que son biológicas y otras sintéticas. Dentro de las biológicas tenemos las membranas celulares, el conducto intestinal y la vejiga. Y en la sintética está el celofán, el ferrocianuro cúprico y el colodión, que esto es lo que nosotros ocupamos en el laboratorio, ya sea colodión o el celofán. Uno de esos dos ocupamos en el laboratorio para hacer esta experiencia de la osmosis. ¿Ya? Entonces, está lentito esto. Entonces, ahí atrás. Entonces, debido a este flujo del disolvente de la solución menos concentrada hacia la más concentrada, aparecerá una diferencia de nivel en los compartimientos separados por las membranas semipermeables, y cuando se alcanza el equilibrio, ahí va a cesar la osmosis, ¿ya? O sea, generalmente nosotros relacionamos equilibrio como una igualdad, ¿ya? Como que está a la par, como está nivelado en el mismo horizonte, etc. Pero en el caso de la osmosis, para verlo bien y relacionarlo con lo que tiene que ver también la presión osmótica, porque eso es lo que vamos a determinar, va a haber una diferencia, ¿cierto? Un gradiente de concentración, como hablábamos, y por lo tanto también se va a generar una diferencia de niveles, ¿ya? Entonces, vamos a definir la presión osmótica como la que se debe aplicar a una solución para evitar la transferencia de solvente puro a través de una membrana semipermeable hacia dicha solución, ¿ya? Entonces la presión osmótica finalmente es la presión que se va a ejercer sobre este líquido, ¿ya? Y se va a llegar a un equilibrio, ¿ok? También tenemos que diferenciar lo que es la presión hidrostática, que va a corresponder a la presión que ejerce una columna del líquido sobre una pared, con la finalidad de atravesarla, en este caso, el capilar. Y también hay otro tipo de presión, que es la presión osmótica, que es el efecto osmótico producido por la presencia de proteínas dentro del capilar, ¿ya? Acá tiene que ver las proteínas recuerden que son polímeros de mayor tamaño, por lo tanto tienen dificultad de poder atravesar estas membranas, y son los iones, ¿cierto? Más pequeños, partículas más pequeñas, las que puedan atravesar estas membranas plasmáticas, ¿ya? En un sentido o en el otro, ¿ya? Bueno, y acá después vamos a ver que igual son, por las cargas también son atraídos por las proteínas, eso entran en otros procesos, ¿ya? Entonces, la diferencia entre lo que es la presión oncótica y la presión osmótica la vamos a ver en este siguiente cuadro. Por ejemplo, las unidades de medida para la presión oncótica se miden en milímetros de mercurio, y para la presión osmótica podemos medirla en miliosmoles por litro. El elemento que la determina son solutos de alto peso molecular, por ejemplo, proteínas como la albúmina, el dextrán, también, que es otro compuesto ya que se utiliza bastante en el área médica. Se refiere el dextrán a un expansor de volumen plasmático, ¿ya? También funciona como restaurador plasmático. Y en el caso de la presión osmótica, solutos de bajo peso molecular, como son los iones, el malitol, que es un tipo de alcohol, ¿ya? Y que también tiene alguna importancia en nuestro organismo. ¿Cuáles son los factores que la modifican? El tamaño de las moléculas, acá el número de moléculas, por eso tiene que ver con la concentración. Mecanismo de producir su efecto, no atraviesa la membrana capilar y no modifica la osmolaridad. Sin embargo, en el caso de la presión osmótica, atraviesa la membrana capilar por difusión, lo que hablábamos anteriormente, y en el caso de la presión oncótica desarrolla un gradiente hidrostático, y acá se desarrolla arrastreo osmótico, acá hay un gradiente de concentración, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es la importancia biológica de la osmosis, ¿ya? Que cumple un papel fundamental en la homeostasis del medio interno, ¿ya? Los seres vivos intercambian materia y energía con el medio. Las sustancias que ingresan se incorporan a reacciones químicas donde se utilizan o no para la elaboración de compuestos más complejos, y a su vez los organismos son capaces de mantener un medio interno estable, ¿ya? O sea, una homeostasis. En los seres vivos ocurren ciertas reacciones químicas formando parte de un sistema coordinado en el tiempo y en el espacio.
lo que permite mantener su identidad bioquímica y funcional a pesar de los cambios que ocurren en el medio exterior. Y para que se logre un medio homeostático, el material genético orienta el desarrollo y funcionamiento del individuo en su capacidad de autorregulación, autoconservación y reacción frente a estímulos externos, ¿ya? Entonces, eso es como una introducción para que veamos la diferencia que hay entre presión osmótica, presión oscótica, presión hidrostática y lo que es los procesos de osmosis, ¿ya? Y de difusión. En la parte experimental, en el laboratorio, ¿ya? Se determina, ¿cierto?, la presión osmótica mediante un método directo, donde utilizamos un osmómetro, ¿ya? Este es en el laboratorio del año pasado, ¿ya? Donde se usa el papel celofán, en este caso utilizamos como membrana semipermeable, ¿ya? Y ese es el osmómetro, ¿ya? Como sale ahí, y se usa también una solución, en este caso, de sacarosa 6 molar, bastante concentrada, ¿ya? Con un colorante que nos está indicando, ¿cierto?, el paso, que podamos visualizar nosotros el paso, ¿cierto?, de estos componentes, ¿ya? La membrana semipermeable, como les decía, era el papel celofán. El agüita destilada también está ahí, ¿ya? Bueno, esto es en el esquema del osmómetro que se visualiza mejor, ¿cierto? El osmómetro de Dutrochet, ya, fíjense, del año, es antiguo, que ya no venden de estos osmómetros que tenemos en el laboratorio, pero hoy en día se usan equipos ya para poder medir la presión osmótica de alguna de estas soluciones, ¿ya? Bueno. Lo que hacemos en el laboratorio es preparar bien, ¿cierto? Preparar las soluciones, apretar bien la membrana, eso es lo que más cuesta, ¿ya? Y comenzar a realizar estas mediciones, ¿ya? Entonces, uno debe medir el volumen inicial de la solución de la sacarosa, ya que es una solución bastante saturada de sacarosa, y a medida que va pasando el tiempo, porque tenemos que medir cada 10 minutos aproximadamente, 10, 20, 30, 40, cuánto es lo que va a ir subiendo, ¿cierto?, a medida que va difundiendo el líquido, en este caso como abajo está el agua y adentro del osmómetro está la solución de sacarosa saturada, ¿ya?, donde están los solutos, por lo tanto ahí va a ir difundiendo el agua hacia la parte más concentrada, ¿ya? De la menos concentrada a la más concentrada, y por lo tanto acá se va a ir viendo una variación de volumen, se va a ir midiendo, ¿cierto?, cada 10 minutos, las medidas de volúmenes que van cambiando, y acá, como ven, se alcanzan a ver ahí un detalle de las marcas que van cada 10 minutos, los alumnos iban midiendo esta variación. Entonces, ¿cuándo debe detenerse la osmosis? ¿Quién me contesta? ¿Cuándo debe detenerse la osmosis? Cuando exista un equilibrio. Cuando se alcanza un equilibrio. Muy bien, excelente. Dice, ¿la presión en el osmómetro depende de la altura o del radio de la columna de solución? ¿Qué opinan? De la altura. Muy bien, de la altura va a depender, ¿ya? Entonces, con los datos que se obtienen en el laboratorio, midiéndolo cada 10 minutos, ¿cierto? Acá nosotros vamos a hacer, hay varios métodos matemáticos donde se pueden hacer estos cálculos, ¿ya? Pero yo les voy a mostrar, ¿cierto? Y hay que hacer una gráfica, cómo nosotros vamos a hacer este cálculo, ¿ya? Entonces la fórmula que vamos a ocupar para este cálculo es una fórmula bastante sencilla. El N no significa que es mole, porque generalmente lo ocupamos como mole, ¿ya? En este caso N va a ser la presión osmótica, el H va a ser la altura, el P va a ser la densidad de la solución,
ya que hay que convertirla en kilogramos por metro cúbico. En el caso de la sacarosa es 1.088 gramos por ml su densidad, y eso tenemos que transformarla a kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Y G va a ser la aceleración debido a la gravedad, a la presión que se está ejerciendo, ¿cierto?, sobre la columna, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Presten harta atención en este cálculo, porque este tipo de ejercicio es típico que entra en la prueba, ¿ya? Esto sí o sí va en la prueba, ¿ya? Entonces, para recordar las unidades, para poder hacer transformaciones, recordar que un ml es 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, un metro cúbico corresponde a 1000 litros, un litro a 1000 ml, un kilogramo a 1000 gramos, un pascal a kilogramos por metro por segundo al cuadrado, un gramo por ml son 1000 kilogramos por metro cúbico, y una atmósfera corresponde a 101.324.9966 pascales, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer algunos cálculos, ya les voy a mostrar más o menos cómo se hace, ¿ya? Pero ustedes cuando practiquen pueden hacerlo en detallado, practicando el cambio de unidades, ¿ya? Bueno, cuando estamos en forma presencial nos dedicamos harto en el laboratorio a revisar bien lo que son los cálculos, ¿ya? Entonces, tenemos la fórmula, ¿ya? Por ejemplo, la primera medida que medí, por ejemplo, a los 10 minutos, eran 2 centímetros, ¿ya? Y por lo tanto lo tengo que pasar a metros, ¿ya? Entonces 2 centímetros metro es 0,02 metros, ¿ya? Acuérdense que la densidad era 1.088 gramos por ml y se transformó, según la unidad, a 1088 kilogramos por metro cúbico. Y la presión, ¿cierto?, queda igual, ¿ya? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y ahí me da entonces la presión en pascales, ¿ya? Entonces, un pascal corresponde a kilogramos por metro por segundo al cuadrado, y una atmósfera corresponde a lo que yo les había indicado anteriormente en pascales, y por lo tanto hacemos la transformación de estos pascales a atmósfera. Y estos pascales los podemos dividir por este valor, ¿ya? Y nos va a dar 0,002101 atmósfera, y lo podemos expresar en notación científica como es 2.104 por 10 a la menos 3 atmósfera, ¿ya? Entonces yo estaría calculando la presión osmótica que se produjo a los 2 centímetros de haberse generado esta difusión, ¿cierto?, del agua hacia el lado más concentrado, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, ¿no debería ser 2,101 por 10 a la menos 3? Ah, sí. 2,101 por 10 a la menos 3. Ok. Ya, está muy bien las observaciones, ahí se me traspapeló. Ya, está súper bien. 2,101 por 10 a la menos 3. Ustedes van haciendo las correcciones necesarias. Sí, en milímetros de mercurio en atmósfera se puede expresar, ya, ahí lo vamos a ver con el ejercicio, ya, que ustedes van a hacer ahora. Entonces, como tenemos la sacarosa de 50 gramos por 50 ml, el tiempo de inicio, por ejemplo, era las 10:12 horas, ¿ya? Y acá en este caso 10:22, a los 10:22 medimos, ¿ya? 10 minutos, la altura fue de 2 centímetros, ¿ya? Entonces ahí me dio, ya les volví a poner ahí 2.104, era 2.101, ¿ya? Entonces, calculando, como le hicimos el primer cálculo, me dio eso, y después yo lo pasé a presión de milímetros de mercurio. Acuérdense que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, y por lo tanto va a corresponder a 1.596 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ahora quiero que pesquen su calculadora y traten de hacer este cálculo, ¿ya? El del 3 centímetros, el de 3,5, el de 4, 4,5, y después, como ven, es una constante, ¿ya? Y ahí lo conversamos. Traten de hacer estos ejercicios, por favor, les doy el tiempo y me van diciendo los valores que le van dando, y yo les voy a decir sí, ok, está bien, ¿ya? Supongo que vieron bien cómo se hacía, o me devuelvo para que lo puedan ver. Profe, ¿lo podría explicar de nuevo? Ya, ahí está. Ya, ahí está la primera parte.
el primer cálculo, ya, miren, vamos a ocupar esta formulita. Los 2 centímetros los pasamos a metro, ya, como un metro son 100, por lo tanto, un centímetro, por lo tanto lo paso, lo divido, y me queda 0,02 metros. Acá ya está transformado ya la densidad, que en kilogramos por metro cúbico para la sacarosa va a ser 1088, ¿ya? Entonces ahí ya no tienen que hacer esa transformación, ¿ya? Y este es un valor constante, por lo tanto ahí tampoco tienen que cambiarlo. Lo que tienen que ir cambiando, entonces, ir reemplazando en esta fórmula los centímetros que yo les presento en la tablita, ¿ya? Que son, si son 3 centímetros va a ser 0,03 y lo multiplico por todo esto y luego divido para que me quede en presión atmosférica, ¿cierto? En expresión en atmósfera y luego lo transformo a milímetros de mercurio, ¿ya? Profe, Dígame. ¿puede volver un poquito más para ver la fórmula, eh, las letras? ¿Qué significa? H es altura, P es presión, pero es presión vertical, ¿no? Sí, es la presión que se está ejerciendo sobre la columna, ¿ya? Me Entonces devuelvo. es la presión de la gravedad en ese sentido. Exacto, 9,8 es. Ya Y ves, la esa. G, la densidad de La G es la aceleración, la P es la densidad, la... ¿ya? Presión osmótica la N, la altura es la H, P es la densidad de la solución, que ya está convertida, así que ahí no tienen que hacer una conversión. Y la G es la aceleración debido a la gravedad, que sería ese valor, que ya está. ¿Ya? ¿Estamos ok? Sí, perfecto. Ya, Sí. sigo entonces. ¿Ya? ¿Muestro la tablita ahora? ¿Les muestro la tablita? ¿Ya? Para que vean los valores, ya que tienen que, ahí. 2 centímetros, 3, 3,5, 4,4, 4,5 y 5. Después ya es constante. Ya, les doy, ¿cuántos minutos necesitan para tener los cálculos? Yo creo que una hora. No, profe. eh, Cuando dice sacarosa 50 gramos por 50 ml, me está diciendo que la densidad es 1. No. Es la solución saturada que preparamos. Ah, Ahí la en este caso concentración. no necesito, porque yo para esa concentración, la densidad es la que ya les dije. 1,088 creo que era, ¿ya? Esa es la densidad, ya está determinada. Ya me dieron un valor, primer valor. Ok. A ver. Ya. Ya, primer valor le está dando, como estoy con el otro, a ver, voy a ver si funciona. No funciona acá. El primer valor, vamos a ver. Vamos a anotar con el lapicito el primer valor. A ver, vamos a poner el teclado mejor. Texto. Acá le está dando, el primero que me indicaron era se me perdió, ya pasó, ya 3,156 dice. 3,156, 3,156 por 10 elevado a menos 3. Ay, no escribí nada, pues. 3,156 por 10 elevado a menos 3. Ya, ese primer valor que indicó un alumno. ¿Están de acuerdo? Profe, aún no puedo terminar el ejercicio. ¿Podría volver a la parte de la transformación de Pascal a atmósfera?
Ya, ok. ¿Cuánto era? Era un Ya. número grande. Sí, es un número grandote. De acá. Una atmósfera es igual a 101.324.9966 pascales. Para los que están un poquito complicados, tenemos la fórmula. N va a ser que la presión, ¿cierto? La presión osmótica, H es la altura, P dijimos que era la densidad y G es la aceleración o la presión que se ejerce, ¿cierto? Entonces, solamente vamos a reemplazar los centímetros, donde dice 2 centímetros, si los paso a metro, van a corresponder a 0,02 metros. ¿Por qué? Porque eso dividamos 2 dividido por 100. Ay, perdón. 2 dividido por 100. Vamos a borrar esto de acá. 2 dividido por 100. ¿Cuánto me da? 2 dividido por 100. Es igual a 0,02. 0,02. ¿Ya? Entonces ahí yo cada centímetro lo divido por 100 y me va a dar en metro. Cuando lo transformo, lo reemplazo en la formulita. Solamente reemplazo acá y lo otro se mantiene. Estos valores de acá, el 1088 kilogramos por metro cúbico y el 9.8 metros por segundo al cuadrado, se mantienen en todos los cálculos. ¿Ok? Y entonces vamos cambiando estos valores nomás. Vamos transformando de centímetros a metros, como les digo acá. Si son 3, 3 dividido por 100. Si son 3,5, 3,5 dividido por 100, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí me va a dar en kilogramos por metro segundo al cuadrado, pero es igual a los pascales. Entonces 213.2 pascales en este caso. Y luego lo transformo por esta equivalencia que hay, que una atmósfera igual a 101.324.9966 pascales. ¿Ya? ¿Ok? Como sale acá. Entonces 203.2 pascales dividido por la equivalencia en pascales me da ese valor, ¿ya? Que acá debería ser 101, me equivoqué ahí. ¿Ok? ¿Dudas, consultas hasta ahí? También pueden hacerlo si no entienden en fracción, pueden hacerlo en regla de 3 simple. Ya, por ejemplo, el texto, por ejemplo, podemos poner acá. A ver, texto. Podemos poner una atmósfera va a corresponder a 10, 101, 324.9966 pascales, ¿ya? Por lo tanto, ahora yo bajo y digo X atmósferas va a corresponder a los 213.2 pascales, ¿ya? Y por lo tanto, ahí el valor de X va a ser igual a 2, ahora lo vamos a poner ya no importa, 2.101 por 10 elevado a menos 3 atmósfera. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahí ya tengo un resultado. Y ahora también, como en la tablita me piden en milímetros de mercurio, entonces yo también ahora pongo que una atmósfera, ay, perdón, estoy ocupando el espacio
Vamos a agrandar un poquito. Vamos a poner que una atmósfera va a corresponder a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y ahora voy a poner yo acá las 2.101 por 10 elevado a menos 3 va a corresponder a X milímetros de mercurio, ¿ya? Y por lo tanto, el resultado me va a dar X va a ser igual a, ¿cuánto daba ahí? En milímetros de mercurio, ahí voy a transformar. 3.156 exponente negativo 3. En este caso estamos haciendo el 1. 2.101 exponente negativo 3 por 760. 1,150. 1,596. 1,596 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Ahora quedó más clarito? Jóvenes. Jóvenes, ¿les quedó más claro? Sí, profe. Ya, están haciendo los cálculos. Ya, les doy, ¿cuántos minutitos necesitan? ¿Cuántos minutos necesitan? Minutos puse.
Ya, ahí acá están viendo, abajo sale cómo cambiar para pasar a milímetros de mercurio. Una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio y el valor en atmósfera que obtuvieron va a corresponder a X milímetros de mercurio, por lo tanto ahí pueden calcular, ¿ya? O sea, en el fondo se multiplica por 760. Este valor de la columna de presión en atmósfera se multiplica por 760 y les va a dar entonces el valor en milímetros de mercurio, ¿ya? Ya, entonces acá la Katherine me está mandando también los valores, súper bien. Profe, ¿puede hacer la segunda, por favor? ¿Cuál, la segunda, cuál? ¿Esta? Sí, Ya, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Ah, es ya. que estoy como medio perdida. Ah, ya, no hay ningún problema. ¿Qué quieres que haga? ¿Que haga todo el cálculo? Sí, por favor. Ya, entonces nos vamos a devolver a la anterior, que ese es de 3 centímetros. Nos vamos a devolver a la anterior. ¿Ya? Y por lo tanto, este yo lo voy a borrar para que no me moleste ahí. Y vamos a... Ya, vamos a volver acá, ¿ya? Entonces acá vamos a poner el lápiz y vamos a anotar esto. Entonces, decía que son 3 centímetros la segunda, ¿cierto? Reemplazamos en la formulita donde dice el n, entonces el n va a ser igual a, como el 3 centímetros lo dividimos por 100, me va a quedar 0.03 metros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya? Este lo multiplicamos por este valor de 10,88 kilogramos, esas son las unidades, ¿ya? Y eso lo multiplicamos por 9.8 metros por segundo, eso ahí al cuadrado, ¿ya? Y eso va a ser igual a, ¿cuánto era el valor ese? Déjenme ver acá, de los valores que le dieron a ustedes para no... Acá, le dio 3, ¿cuánto les dio acá? Eso en atmósfera, pero en pascales después les dio 320,19. A ver, vamos a multiplicar mejor. 0.03 por 1088 por 9.8. Ahí da 319,87. 319.872, ¿ya? Y esto me da, lo vamos a correr un poquito hacia allá, y esto me da en kilogramos, si yo saco las unidades por segundo, cuadrado, ¿ya? Y eso es igual que decir que son 319.872 pascales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Profe, yo lo hice igual, pero me dio otro resultado. ¿Será porque lo estoy haciendo del celular? Sí, puede ser. Y también tiene que, pero más o menos en el 300 y algo, también tiene que ver con los decimales. Pero sí, 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 me da pero, algo, pero no muy similar. pero es por el celular, es mejor usar calculadora, ya, con el celular Ya, siempre da diferente. Ya, ya, entonces profe. acá tú tienes los pascales y después estos pascales
Ya vamos a anotarlo acá, los 319.872, ya, pascales, los vamos a poner así, y los vamos a dividir por el número grande ese que está ahí, 101.324.9966, ¿ya? Y eso va a dar 319.872 dividido por 101.324.9966. Y eso me da 3,156, 3.156, lo que había sacado su compañera, por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Atmósfera. Ese sería el valor, entonces quedaría con el segundo valor de 3 centímetros. ¿Ya? Ahora sí quedó bien. Y después lo puedes pasar a atmósfera ocupando esto de acá también. ¿Ya? Que si ocupamos eso, lo multiplicamos eso por 760 milímetros de mercurio y da 2.399. Eso parece que le dio, ¿no? Entonces eso va a corresponder, entonces, vamos a ponerle que también va a ser igual a 2,399. 2.399 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pueden haber variaciones decimales, pero nunca va a variar tanto. ¿Ok? Entonces ese sería para el caso 2. Ahora sí. Ahí, profe, a mí me dio 2,856. Ahí Ya, al ya. final. Ya, depende de los decimales que les va dando, ya, que van usando. Ah, ya, profe. Pero no tienen que variar tanto, no varían mucho. ¿Ok? Profe, Dígame. tenemos diferencias de valores creo yo que es por ocupar la gravedad como 9,81 y 9,8. Ah, sí, No sé sí, si eso es relevante. sí, exactamente, sí tienes razón. Otra cosa más que se me quedó en el tintero. Profe, 9,81, ahí hay que cambiarle. Ya, ahí va a variar un lo de, poco la... profe, lo de transformar a kilogramos por metro cúbico, ¿eso lo vamos a tener que hacer o va a ser un valor que nos va a entregar usted? Acá, mira, generalmente entrego los valores, ¿ya? Pero a veces puede preguntar y dar la densidad y ustedes tendrían que hacer transformaciones. Claro, Pero yo después que veamos esta tablita, viene otra tablita que esa va a ser de tarea para que la puedan hacer ustedes con calma, ¿ya? Ahí pueden comenzar a hacer transformación, practicar la transformación de la densidad de la sacarosa, ¿ya? Y hacer esa transformación de unidades, porque también es importante igual que dominen eso, ¿ya? Entonces, como aplicación igual de la parte matemática a la parte química, ¿ya? ¿Ok? ok, profe, gracias. Pero si se fijan, no es complejo, no es muy complicado, si la cosa es ser ordenadito. Acá hay que ser ordenados los cálculos. Si no somos ordenados, no nos resulta mucho. ¿Ok? Ya, entonces nos vamos a ir a la tablita para poder completarla. Ya, y entonces voy a borrar acá, esto de acá, voy a tener que borrarlo. Entonces eso lo borro de ahí. Bueno, y ahí ya habíamos anotado, si recuerdan que habíamos anotado los valores, ¿ya? Y entonces acá vamos a anotar los valores que les dieron. Entonces, en el segundo les di un valor de ¿cuánto era? 2, ¿cuánto era? 2,399. 2,399 o 2,4 tengo yo, pero bueno, es lo Ah, mismo, ¿no? ya, 2,399 milímetros de mercurio. ¿En el otro cuánto les dio? En el siguiente, Yo tengo 7,79. 7,79. A ver cuánto me dio a mí. Yo también hice los cálculos, pero es verdad. 3, no lo pasé a milímetros de mercurio. No lo hice completa, ya me voy a castigar. Ya, 7,79. Ya, el siguiente. El siguiente, ¿cuánto les dio? En el de 4 centímetros. A mí me dio 3,19.
3.19. ¿Y en el otro? En el 4,5. 3,59. Yo creo que yo 3.5. tengo 3,6. Ya. Y en Ya voy a el, trabajar por 9,8 nomás. ya, y en el 5, 0,400 milímetros, mercurio. 0,400. Ya. Bueno, y lo otro es constante, se mantiene constante. ¿Ya? El que me llama la atención es el número 2, que le dio bastante al de 3,5. A ver, 3,5. Era 3,156, ¿no? 3.156 exponente negativo 3 por 760. ¿No da 7? A ver. A mí me dio 2,79 ese. Era ¿cuánto daba el tercero? Déjenme ver los valores que tienen ustedes, a ver. Déjenme buscar la tablita acá. El tercero 1, 2, 3 era 4. 4.209 exponente negativo 3 por 760. 3, ¿cuánto le dio? 3,198. Sí. Ya. Sí. 3.198. El número 2 tiene que corregirlo. Ya. Ay, no borré el anterior. Vamos a tener que borrar ahí. Entonces, 3.198. Ahí sí. Ya más o menos parecido. Y este último es 5. ¿Cuánto les dio en el 5? A ver. En el 5 era 5,26. 5.26. 1 exponente negativo 3 por 760. Y eso da Profe, 3,99. No 0,4. ¿Por qué le da 0,4 acá? no sé, profe, tengo algo malo. Sí, hay que revisar. Voy a borrar ahí si no se me va. Pero, profe, el de... El último da en atmósfera 5,26 por 10 a la menos 3. Si lo multiplicamos, 5.26 exponente negativo 3, multiplicamos por 760, da 3,99. 3,99. Ahí sí. Entonces, hay que fijarse ¿cómo se llama? En la calculadora, algo tiene que... Profe, hay Profe, uno que medio raro. la 3 creo que es 2,79. Sí. Sí, a mí El, igual tengo... el número 3, ya, el número 3, veamos, vamos a borrarlo, ¿eh? El 1, el 2, el 3. El 3 les dio en atmósfera 3 puntos, estoy tomando los valores que tengo de los cálculos de ustedes, ¿ya? 3,683 exponente negativo 3. ¿Ese les da el 3? Sí, En atmósfera, ya, multiplicado por 760. Claro, tienen razón, 2,79. 2,799. ¿Está bien? sí. Y ahora sí. La primera es 2,399, ahí van a variar algunos decimales, la segunda 2,799, la tercera 319, la cuarta 359 y la última 399, ¿no? Sí, profe, ahí sí. Ya, ahí estamos bien ahora. Cosas de calculadora parece. ¿Ok? Ya, entonces si se fijan, ya tenemos una atmósfera y la pasamos a milímetro de mercurio y estamos ok, ¿ya? Y de acá para abajo es 399,999, ¿ya? Entonces esto lo tenemos que pasar a un gráfico, ¿ya? Y nos va a quedar de la siguiente manera. Ya, entonces esto yo lo voy a borrar esta cosita de ahí, para que no interfiera. Estos valores los vamos a borrar ahí. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo interpretar este grafiquito, ¿ya? Este yo lo hice en el Excel. Pueden hacerlo en Excel o si tienen papel milimetrado, lo que quieran, ¿ya?
Entonces, si se fijan, hay un aumento, ¿cierto? Va a ir aumentando esta presión, ¿ya? Hasta que encuentra una constante. ¿Y cómo yo entonces puedo interpretar esto? ¿Cómo puedo interpretar ese gráfico? Que a mayor altura hay mayor presión. Sí, que va aumentando ya, pero ¿qué podemos interpretar? Estamos hablando de una presión osmótica, ¿cierto? Y aplicando lo que ya hemos hablado. Acá nosotros estamos demostrando, ¿cierto?, que se ejerce la presión osmótica y que se alcanza, ¿cierto?, un equilibrio cuando alcanza esta meseta. Eso me está indicando acá. Entonces, ¿qué indica eso? Cuando alcanzamos el equilibrio. Que ya no hay presión Que, porque la concentración del absoluto ya está igual. que Es no, decir, que hay un movimiento de agua. pero hay presión porque estamos determinando presión osmótica. Hay una presión y un equilibrio y eso indica que no están difundiendo ya no está difundiendo el líquido hacia donde está la mayor concentración de los solutos, ¿ya? Eso me está indicando que ahí ya alcanzamos y hay un gradiente de concentración donde vieron ustedes que en un lado había menos cantidad de soluto y en el otro mayor cantidad de soluto, ¿ok? Entonces eso podemos ahí determinar e interpretar de este gráfico, ¿ok? Bueno, como ven, no es tan difícil. Sí, pareciera que fuera difícil, pero no es difícil, ¿ya? Entonces vamos a borrar acá esto también, esto de acá abajo, ¿ya? Entonces, profe, si hay movimiento de agua, Sí, pero acá está el equilibrio. claro, hay un movimiento, pero después se detiene, Ah, ya. ¿ya? Después, a ver, déjame ver si te muestro el dibujito. Déjeme ver, para mostrarle bien el dibujo para que lo... Ahí no se ve. Veámoslo. Acá. Si te fijas, acá se alcanza cierto el equilibrio, ¿ya? Y el volumen va a quedar más alto en un lado y en el otro va a quedar más bajito. Pero se llega a este equilibrio, si te fijas, ahí están las dos flechitas, cuando comienza la difusión, el solvente puro está pasando hacia la solución más concentrada, ¿ya? Y la presión se va a alcanzar cuando se ejerce, ¿cierta?, sobre la columna, esta presión, y ahí ya no va a subir más, va a llegar hasta ese nivel, y hay una desigualdad, pero hay un gradiente de concentración, ¿ya? Que hay una diferencia de concentración en este lado y en este otro lado, pero ahí ya no difunde para ningún lado, ahí se queda, hasta ahí nomás llega y ya no se mueve, no sigue Ok, subiendo. Por eso los valores de la tablita que vimos, después pasaban 10 minutos y era constante. Entonces ahí ya denotamos que ya se alcanzó este equilibrio. ¿Ya? sí, profe. Genial, Ya, o gracias. sea, ya. Entonces, sigamos con lo que es la parte experimental que ya hemos visto. Yo les pido disculpas que me pasó esto con el computador porque en este PowerPoint que tengo en el pendrive no está tan bonito como el otro que tenía en el otro computador. Ya. Y esta tablita es la que yo les voy a dar de tarea para que ustedes la puedan hacer en forma tranquila. Cualquier duda me preguntan, ¿ya? Y les doy toda la semana, de esta a la otra semana, y me pueden preguntar después cuáles son los valores que les dieron, ustedes me van mandando y yo les voy diciendo si está correcto, está súper ok, ¿ya? Pero para que puedan ejercitar, ¿ya? Estos valores que les estoy dando no son inventados, son valores que hemos obtenido de los laboratorios de años anteriores, ¿ya? Que han trabajado los alumnos y lo han hecho súper bien y es súper difícil este proceso en laboratorio, ¿ya? Sobre todo cuando se pone para poner la membrana semipermeable, ¿ya? Pero es entretenido.
Entonces, hay que responder estas preguntas también, ¿ya? Responda, dice la siguiente pregunta. ¿Cuándo debe detenerse la osmosis? ¿Ya? Ya hemos hablado cuándo debe detenerse, ¿ya? La presión en el osmómetro depende de la altura, del radio de la columna de solución, eso también lo contestamos. Dibuje un gráfico en papel milimetrado, ¿cierto? De presión osmótica en función del tiempo, interprételo como ya se los mostré, esta se repitió acá. Defina presión osmótica, que también sale en el PowerPoint, y cuál es la diferencia entre presión osmótica y presión oscótica, de que también, si se fijan con lo que hemos visto hasta ahora en la clase, ya tienen la respuesta, ¿ya? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Entonces vamos a pasar a otro tema, que es la diálisis, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por diálisis? Conversemos, me gusta que conversemos, porque imagínense, hay que aprovechar estas instancias, bueno, nos podemos ver, no podemos estar en el laboratorio, ¿ya? Es como una separación de dos sustancias. ¿Ya? ¿Y con qué lo relacionan la diálisis? ¿Así en la vida diaria? Con el tratamiento de diálisis. Claro, ¿y para qué hacen eso? Es para eliminar las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre. Exacto, en el fondo es para purificar, para limpiar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros acá en el laboratorio usamos ese proceso, ya que es de la diálisis, y vamos a usar soluciones para poder ver si se produce esta diálisis, ¿ya? Este traspaso de estas partículas. Una solución usamos de cloruro de sodio al 4%, ¿cierto? En el caso del laboratorio humedecimos este celofano con colodión en agüita destilada para tener esta membrana semipermeable, y luego lo ponemos, hacemos un saquito, y en ese interior del saquito ponemos las dos soluciones, que son de cloruro de sodio y también de una solución de almidón, ¿ya? El cloruro de sodio, acuérdense que es un compuesto iónico que se ioniza, genera iones en solución, y el almidón es un polisacario, un polímero, ¿ya? De estructura más grande, y entonces hacemos este saquito, lo amarramos y lo ponemos en el vaso de precipitado, ¿ya? Entonces, para poder tener idea de cómo nosotros vamos a ver si realmente se está produciendo esta diálisis, tenemos tubos controles, ¿ya? Donde vamos a usar para ver la presencia de cloruro, porque estos son los iones que van a cruzar las membranas, ¿cierto? Los más pequeñitos, y también para ver la presencia del polímero, que es en el caso del almidón. Son reacciones de reconocimiento. Por ejemplo, en el caso del cloruro, usamos el nitrato de plata, ¿ya? Y vemos que en ese caso ya va a ser positivo cuando si hay presencia de cloruro, va a precipitar la plata, hay un precipitado blanco, ¿ya? Y en el caso del almidón le agregamos Lugol, y la reacción del Lugol con el almidón me da una coloración azulita. Entonces, estos tubos controles me van a indicar la presencia de esta sustancia, ¿ya? Tanto los cloruros como el almidón, ¿ya? Si hay presencia de cloruro, hay precipitado; si hay presencia de almidón, debería dar de color azul con el Lugol. Entonces, los tubos testigos también, que son para ver si el agua, por ejemplo, el agua destilada, le agregamos el nitrato de plata y hay negativo porque no hay presencia de cloruro, ¿ya? Debería dar el mismo color. Y en el caso, también en el caso del almidón y los cloruros, acá en el caso del almidón no da color, ¿ya? Que es el mismo, y en el caso de los cloruros también. No debería haber con el agua destilada ni presencia de cloruro ni presencia de almidón, ¿ya? Entonces, al inicio de la experiencia se le hace este testeo al agua destilada, ¿ya? Viendo que no tenga cloruro, que tampoco tenga presencia de almidón, ¿ok? Y los otros para saber si hay presencia, ¿cierto? Que son los controles. Entonces ponemos esta bolsita, que acá adentro va a estar el almidón con la solución de cloruro de sodio, y afuera solamente agua destilada, y la ponemos de esa manera en el laboratorio, ¿ya? Entonces vamos después de pasar un rato, ¿cierto? Unos minutos,
cada 5 minutos me parece que vamos sacando agüita de acá afuera, ¿ya? Del agua externa de la bolsita de colodión o con con la mezcla esta de soluciones. Entonces, para poder corroborar, como vamos sacando del vasito, ya, para poder corroborar la presencia, vamos sacando a los 15 minutos, a los 30 minutos, a los 45 y a los 60 minutos, ¿ya? Y por lo tanto le vamos agregando este Lugol, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver que no va a haber presencia de almidón porque estamos, ¿cierto?, con esta membrana semipermeable y el almidón, como es un polisacárido, un polímero mayor, no tiene esa capacidad para poder atravesar esta membrana semipermeable. O sea que hasta ahí estamos súper bien con este proceso, ¿cierto?, de diálisis. No está pasando el polímero mayor. Y en el caso de la presencia de cloruros, ya que le agregamos el nitrato de plata, ya vamos a ver que al principio va a notarse poquito, una tonalidad blancuzca muy, muy tenue, ya, pero sí vamos a estar comprobando que está pasando el cloruro. Luego va aumentando un poquito más esta presencia de cloruro. A los 45 minutos ya se va a notar un poco más el precipitado, ¿ya? Y finalmente a los 60 minutos notamos que hay un precipitado blanco que se ve bastante opaca pero blanquecino, poco transparente al agregarle, ¿cierto?, el nitrato de plata, ¿ya? Entonces ahí comprobamos que se produjo esta diálisis. Representado en el cuadrito, ya a los 15 minutos ponemos que hay una cantidad pequeña de cloruro y va aumentando a medida que va pasando el tiempo y el almidón no está presente, ¿ya? Entonces eso nos está indicando que se está produciendo esta diálisis, está pasando la sustancia más pequeña, en el caso del cloruro, ¿ya? Y esto es para comprobar, después cuando ya hemos terminado la diálisis, comprobamos, ¿cierto?, lo que queda en la bolsa de colodión, lo que estaba adentro, y al agregarle el Lugol va a tornarse de color azul porque está ahí el almidón, ¿ya? Y el nitrato de plata, que esta también es agua que está en la bolsita de diálisis, y no hay presencia entonces de cloruro. Eso significa que produjimos esta diálisis en forma correcta. Entonces, si se fijan, este también es un proceso de purificación, porque quedó finalmente en la bolsita el almidón y el cloruro quedó en el agua, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Jóvenes? ¿Nada? No, profe. Ya, bueno, en el caso de algunos conceptos de las propiedades de las soluciones, presión osmótica, osmosis, disolución concentrada, disolución diluida, solvente, gradiente, concentración, que lo hablamos, difusión, membrana semipermeable, medio hipotónico, medio isotónico, medio hipertónico, diálisis y soluto. ¿Ya? Todos esos conceptos hemos visto entonces en este laboratorio, ¿ya? Y como conclusiones de este laboratorio, ¿ya? La osmosis se refiere a transporte pasivo de agua, ¿ya? Dicho proceso gracias a la semipermeabilidad de la membrana, y los solutos son importantes en el proceso de osmosis. La presión osmótica es directamente proporcional al número de solutos y la tonicidad del medio la determina sus osmoles efectivos, ¿ya? Entonces eso es lo que es respecto a lo que es el laboratorio de hoy y ¿ya?